vale, para que desarrolle. Ya, ¿cuál era la otra tarea? La tarea 6 y 7. Tarea 6. Sí, Las dos últimas. Ya. Tarea economista, 6. para poner 00 horas no se cierra un día antes, ¿no? Eso por eso, hasta el día domingo, hasta las 12 de la noche prácticamente. Es para no interferir con la semana de exámenes. Porque después ustedes van a decir, no, que por estar haciendo la tarea no estudié para el examen. Tampoco quiero eso. Dígame. Disculpe, yo tuve problemas, que yo subí la tarea, pero no se me subió. Ya. ¿Cuál tarea? Pero aquí yo les di el... No, es tarea que mi casa 5. es aparte. Mi casa es aparte y le estaba diciendo. Y ya cuando ya me entré Ya, en la primero hora, déjeme... esta no se me subió. Ya. Tarea, entonces... aquí voy a... La tabla simple, creo que. Ay, me equivoqué. Eso no, es el Sí, video. me equivoqué de asignación. En la de acá, en la lección, clases, tarea. Aquí. Ya. Mi tabla simplex. ¿Ya? Entonces ya ahí está ampliado el plazo. ¿Ya? Ahí sí pueden hacerlo. Ya, Ahí sí gracias, pueden trabajar. economista. Ya, a ver, ¿qué Eco, me la de decía la Luis semana Miguel? 5, please. ¿Qué pasó con la semana 5? Ese también se vencía en el fin de semana. Yo tuve problemas No. al subir. A mí se me decía Es que yo lo hice, Ya, lo vamos subí a ver. mediante el teléfono y tenía... Yo lo El- subí, pero ya regresé de nuevo 21. al aula y vi que no se subió. Ya, vamos a ponerle, vamos a Yo ampliar lo el plazo. subí mediante... ¿Ya? Pero esta vencía el 18, pero bueno, ya. Días más, días menos. Ya. Aquí está. Ya. Ahí está, y ahí tienen habilitado para que puedan subir la tarea. ¿Ya? Gracias, economista. Ahí tienen listo. Entonces la lección va a quedar para el día, lo que es investigación, esto queda para el día viernes, ¿no? La lección. Esta es la lección y el examen para el día miércoles. En el examen, recuerden, van hasta lo que se vio en la clase pasada. Y efectivamente, sí me pude dar cuenta ayer en la noche, cuando estaba cargando la asignación de la lección, que no tenía los archivos de las clases. Me habían quedado aquí en la universidad, me había olvidado de cargarlos. Entonces ya se los va a cargar. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que vimos la última sesión, lo que vimos la semana 7, que es el procedimiento para realizar la tabla simple. Ver acá, déjame ir al archivito, porque ya lo cerré. ¿Ya? Entonces aquí en la semana 7, lo que Sigue saliendo teníamos... atrasada. Dígame. Sigue saliendo atrasada. Sí, sale atrasada, vos. Pero ya les permite cargar. Él les permite cargar. Si les permite o no les permite cargar. Sí. Creo. ¿Ah?
¿Quién les permite? Pero eso no afecta a la nota. ¿Ah? Que nos Por esta salga nuestro ocasión no. deber atrasado afecta a la nota. Por esta ocasión no. Por esta ocasión no, por el tema del registro. O sea, esto es por el tema de, está justificado por el tema de la... Caída del aula virtual. Ajá. O sea, ya es un problema que no depende de ustedes, ¿no? Y tampoco depende de mí, sino ya es algo que se escapa de nuestro control. Lo único que para que quede registrado. ¿Ya? Entonces, Bueno, económico. listo. No se preocupen, no por la hagan eso. Ya, entonces vamos a ver lo que es el planteamiento del método simples para lo que es maximización y minimización. Vamos a ver solamente lo que es el proceso de armado de la tabla simplex. ¿Okay? Ya vimos lo que es el análisis de sensibilidad. Esa partecita sí quedó claro lo que son los precios hombres y los precios duales, ¿no? Sí quedó claro esa partecita. De los precios duales y los precios hombres. No. ¿Ah? Si se puede retomar desde ahí. ¿Quieren que repita desde esa parte? Ya, vamos a repetir esa parte. ¿Ya? A ver. Ya. Ya, entonces para lo que es vamos a retomar la parte de lo que es el análisis de sensibilidad mediante el método gráfico y lo que es la teoría de la dualidad, la interpretación económica. Vamos a ver estos aspectos en qué consiste o de qué se trata. ¿Ya? Ya esta partecita nosotros tenemos bastante destreza de cómo calcular un ejercicio de maximización y un ejercicio de minimización. Entonces no me voy a meter en detalles de cómo plantear el ejercicio, ¿no? Ya esto lo hemos analizado en varias ocasiones. Ya sabemos qué son los márgenes de contribuciones, ya sabemos qué es la función objetivo, ya conocemos cada uno de estos detalles. Ahora lo que nos interesa es el tema de el análisis de sensibilidad. Ya también sabemos a qué se refiere con el área de factibilidad. Entonces vamos a ir directamente con el modelo. Entonces el modelo como tal, tenemos que queremos maximizar. ¿Qué cosas queremos maximizar? Los niveles de producción posibles para el modelo estándar y el modelo lujoso, dadas las limitaciones de las horas de producción para el área de corte y teñido, para el área de costura, para el área de armado y para el área de inspección y embalaje. Entonces, hacíamos las gráficas y determinábamos nuestra zona, ¿no? Aquí en esta partecita vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a darnos cuenta de que todo lo que está sombreado en esta zona de color celeste es lo que hace referencia a mi zona de factibilidad. ¿Qué significa zona de factibilidad? Que todos estos son los elementos en los cuales yo voy a poder producir sin problema. Si yo decido producir 540 y de repente en este punto no voy a poder, porque la restricción de acá, esta es la restricción C, me dice no puedes producir por encima de esta condición. No tiene, la máquina no te permite, no tiene capacidad para producir eso. Entonces esto no es una solución factible. Si queremos producir en este punto, la restricción D te dice, un momentito, no hay recursos para alcanzar este nivel de producción. Si queremos producir aquí, de repente esto sería, qué sé yo, 250.
la restricción A me va a decir, oye, un momentito, no tiene suficientes recursos para alcanzar ese nivel productivo. Entonces, si decidimos producir acá, te va a decir la restricción C, no hay recursos para producir ese nivel de producción que tú deseas. Entonces, sabemos que nuestra área de factibilidad o nuestras combinaciones posibles de producción van a estar limitadas a esta área. Entonces, esta área, alcanzamos el punto máximo en aquel lugar donde hace tangencia la función objetiva con las zonas de factibilidad. Ya lo habíamos determinado, ¿no? Recuerden, todos estos son costos que no se pueden producir y esto es lo que sí se puede producir. De ahí, ¿qué es lo que hacíamos? La parte matemática para determinar nuestras condiciones óptimas. Calculábamos nuestras partes matemáticas y teníamos que era 456, 210 y 201 y 573. Con esto encontramos nuestras funciones objetivos para cada uno de los casos máximos que se podrían dar en la representación gráfica. Entonces vamos a tener que la mejor combinación la íbamos a encontrar si nos íbamos a la producción entre la restricción A y C, que era 7549. Entonces la mejor solución es producir 201,38 unidades de modelo lujoso y 573,75 unidades de modelo estándar. Eso nos iba a dar una utilidad de 7.549. Una vez hecho eso, calculábamos la pendiente de la función. Aquí ustedes son libres de decidir, lo voy a hacer a E en función de L o a L en función de E, cualquiera de las dos formas, pero si una vez que se lo determinaba de un parámetro, todas las demás interpretaciones tienen que considerarse este criterio. Entonces aquí íbamos a tener que la pendiente era 10 novenos, es decir, se renuncian a 9 de uno para adquirir otro adicional. De ahí, hacíamos lo mismo con cada una de las restricciones acotantes. Calculábamos sus pendientes. Eso vimos ya hace 2 semanas atrás. Entonces teníamos estas, eran las restricciones acotantes para las dos pendientes que estamos analizando. Una vez hecho esto, sabíamos que era en nuestro margen. Y hasta aquí es donde va a estar la lección. Hasta aquí, hasta esta parte es donde entra la lección. Entonces, lo que entra para el examen ya es esta parte de acá. Que simplemente es, si nosotros queremos modificar nuestros márgenes, ¿cuánto y cómo podemos hacer? Eso ya es lo que vamos a analizar. Entonces, para la parte inferior, es decir, 3.2, y nos indica que nosotros el margen de contribución 1 lo podemos incrementar hasta 13.5 y el margen de contribución 2 lo podemos reducir hasta 6.67. Entonces, estas son las variaciones que soportan mis márgenes de contribución. Por otro lado, si queremos saber para la otra restricción, de 7 décimos, cuánto nosotros podríamos variar nuestros niveles de producción, vamos a tener que va a ser el margen de contribución para los modelos estándar, que vendría a ser C1 es 6.03, hasta ese valor lo podríamos reducir, y el margen de contribución del segundo modelo lo podríamos reducir hasta 14.29. Y esos serían cada uno de los elementos que nosotros analizamos en nuestra función objetivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? Aquí es lo que está realizando, por ejemplo, lo que decía, es donde sacamos lo que es el margen inferior. Por ejemplo, aquí donde ha reemplazado, donde dice C1 sobre 9, o sea, la función que está aquí en medio, que sería la pendiente, de menos 10 novenos, la que se reemplaza en cada uno de estos valores. O sea, por ejemplo, aquí tú eliges, aquí tú quieres ver cuánto puedes variar
el margen de contribución para una u otra condición. Entonces lo que tú analizas es las pendientes de cada caso. ¿Cuánto es lo que te puede cambiar el valor de la pendiente? Y obviamente que esta pendiente tiene una interpretación económica, ¿no? Esto significa que es hasta cuánto yo puedo variar el valor de mi margen de contribución. Yo puedo decir de que mi margen de contribución para el primer producto es el estándar, yo lo puedo variar entre 13.5 como máximo y hasta 6.3 como mínimo. Pero si incremento el margen de contribución de los modelos estándar, tendré que bajarle al margen de contribución de los modelos lujosos. Y esa condición es de 10 a 9 en su condición inicial. Quiere decir que yo lo puedo reducir hasta una condición de 3 a 2. ¿Sí? Hasta una condición de 3 a 2. Reduzco 3 y aumento 2. Hasta esa condición que vendría a ser mi toque 13.5, que podría ser el máximo que para los modelos estándar, y 6.67, que vendría a ser el mínimo para el modelo lujoso. De igual manera, lo hacemos para el margen superior, cuánto nosotros es lo máximo que podríamos tener para el modelo lujoso y cuánto es lo mínimo que tendríamos para el modelo estándar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro? Sí. ¿Ya? Esto es fácil. Lo que tienen que hacer la tarea, obligadamente tienen que hacer la tarea para que ustedes puedan resolverlo con facilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, ayúdanos con la lectura, por favor. Cualquiera. Solange que estaba haciendo las preguntas. De acuerdo con el Ayúdanos área, con la lectura. ya. De acuerdo con el área de sensibilidad, solo podemos modificar el coeficiente respectivo entre 6,3 y 13,5 para E, mientras en L se puede modificar entre 6,67 y 14,29. ¿Ya? Entonces, esa es la condición en la cual nosotros podemos o podríamos llegar a obtener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya vamos a empezar a ver lo que son los precios sombras. Ya habíamos conversado también lo que son los precios relevantes, costos irrelevantes, precios sombra, ¿no? Ya habíamos conversado esos términos, entonces me van a ayudar con la lectura para que refuercen esos conceptos. A ver, Lisbeth, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Cambios simultáneos. Consiste en cambiar ambos coeficientes de la solución óptima. El intervalo de optimidad solo puede ser utilizado para alterar conclusiones con respecto a cambios que se realizan en los coeficientes de la función objetivo. Sigo. ¿Ya? Continúe. Allá. Costos irrelevantes. Los costos irrelevantes es aquel que no resulta afectado por una decisión que se tome. Costos relevantes es aquel que depende de una decisión adoptada. Precio sombra es el cambio en el valor de la función objetivo por cada aumento unitario en el lado derecho de una restricción. ¿Ya? Listo, entonces aquí tenemos estas definiciones de costos relevantes, costos irrelevantes y precios sombra. Costo relevante, un poco para que recuerden estos conceptos, me voy a ir a la gráfica, acá. Ya, Ginger. ¿Se encuentra Ginger? Sí. Sí se encuentra Ginger. A ver, señorita. Le voy a hacer una pregunta. A ver, ya usted ya está en toda la capacidad de contestar bien esta pregunta. ¿Qué pasaría si yo decido producir? Sabemos que esta es nuestra condición de producción, ¿no? Si yo decido producir 550 unidades de L y decido producir, aquí esto es 700,
500 unidades de L y 600 unidades de E, que sale más o menos por aquí. Pregunto, ¿podré hacerlo? ¿Cuántas de? Si yo decido generar una producción entre 500 y 600, que sería más o menos por este punto, aquí, en este intersecto, ¿podré generar ese nivel de producción? No, ¿Por qué no podré generarlo? Usted mismo, Ginger. ¿Por qué no podré generarlo? A ver, porque no está dentro. no está dentro de la zona factible, ¿no? Sí. Entonces, esto, si nosotros decidiésemos generar algún cambio en los factores productivos, es decir, bajar de 720 el número de horas del proceso B, lo quisiéramos bajar hasta 550, más o menos por aquí, y esto vendría así. Pregunto, ¿eso nos afectaría a nuestros niveles productivos? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver con la señorita Nicole. Nicole Martínez. ¿Se encuentra Nicole? ¿No está Nicole? Ya veo por qué tiene faltas, Nicole. A ver, Linda. Linda Belén. Dígame. A ver, señorita. La misma pregunta que le hacía a Nicole. ¿Qué pasa si yo decido reducir mi nivel de producción en número de horas? Es decir, a la planta B ya no la voy a tener trabajando 720 horas, sino que la voy a tener trabajando a partir de ahora 550 horas. ¿Qué va a pasar con mis niveles productivos? ¿La va a tener con mi valor trabajando completo. 500? 550 horas, o sea, va a trabajar por aquí arribita, casi rozando, pero no topa, casi rozando la función, o sea, todavía está dejada. ¿Qué va a pasar con mis niveles de producción determinados? Pues pienso que sí se vería un poco afectado, disminuyera, porque las horas de productividad van a disminuir. Entonces, como dice la gráfica, aunque roce no está dentro del área de quizás de la factibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Eso va a ser un costo que influye en los niveles productivos. Claro, porque voy a tener la máquina, pero no lo voy a aprovechar a todas las horas de la producción de la máquina. Entonces, va a aumentar, como bien diría, nuestros costos. Ya, listo. A ver, Alison Montoya, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué cree usted que pasaría si yo decido reducir el número de horas productivas de la sección B? La deseo reducir hasta en 550, sabiendo que en 550 todavía no hace intersecto con ninguno de los dos óptimos, con ninguno de O los otros sea, intersectos de la zona factible. Dime, B, solo B. solamente B. Reduzco el número de horas productivas. No va a pasar Paso de 700. nada, no influye, porque el área de factibilidad se encuentra entre A y D, y B no tiene nada que ver ahí, es irrelevante. Correcto, entonces eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, Alice, me felicito. Estamos al tanto. Entonces, tenemos de que el sistema productivo no se va a ver afectado porque las decisiones de producción de los costos no me van a afectar a mi condición óptima. No voy a tener afectaciones, es decir, estos costos en que yo incurra van a ser costos irrelevantes, no me van a interesar directamente al sistema de producción. De repente para otros efectos sí, pero para lo que estamos analizando no es de importancia. Entonces, dada esta situación, ahí nosotros tenemos lo que es costo relevante y lo que es costo irrelevante. En cambio, si nosotros decidiéramos aumentar una hora al proceso productivo de 603, ahí sí voy a tener una incidencia directa en mis factores de producción. O si decido reducir estos niveles, también voy a tener una incidencia directa en mi contribución Z. Entonces, eso es lo que se conoce como
precios, costos relevantes. Y esos costos relevantes, cuando estamos en proceso de maximización, se conocen como precios sombra, y en proceso de minimización se conocen como costos duales. ¿Sí? Que es lo que vamos a aprender a calcular el día de hoy. Bueno, ya ustedes ya lo hemos visto, sino que no se ha cargado el video, igual estamos reforzando esos conceptos. ¿Ya? Vamos a ver esta definición de precio sombra. A ver, Kevin, ayúdanos con la lectura, por favor. El precio sombra de las restricciones es importante porque permite identificar cuánto se puede adquirir de unidades adicionales de recursos. Precio sombra dividido para números de hora. El precio sombra debe tratar con cuidado, ya que pequeños cambios del lado derecho de la restricción varía conforme se obtiene más recursos. Si sigue creciendo la restricción, ya no será como tal y pasará a ser otra limitante de optimidad. ¿Ya? Listo, entonces aquí tenemos nosotros una definición de precio sombra, ¿no? De precio sombra. Precio sombra es la diferencia entre la función objetivo inicial, o sea, la utilidad principal, y la utilidad de generar un incremento o una variación en cada una de las funciones acotantes por una unidad. Entonces, tenemos el precio sombra para el número de horas de que nosotros vamos a producir. Vamos a calcular vamos a realizar estos cálculos. Con esta función objetiva. ¿Sí? Aquí esta función objetiva, no nos vamos a meter en detalle de cómo se la planteó, simplemente vamos a partir de esta función objetiva para calcular los precios sombra. Entonces, ustedes pueden tener en una evaluación, les digo, dada la siguiente función objetiva, determinen los precios sombra, y ustedes tienen que hacer el proceso del cálculo de los precios sombra. Entonces, para esto, hacemos la gráfica, ¿sí? Aquí está directamente bosquejada la gráfica, ¿no? Ustedes tenemos corte de costura, terminado y empaque. Entonces, ya saben, cuando Y vale 0, X vale 900, X vale 0, Y vale 900, por acá arriba, y así cuando X y para cada una de estas funciones. Entonces tenemos nuestras 3 curvas. Y ya tenemos identificado dónde está nuestro nivel de producción óptimo, que está en 501 y 149 unidades. 501 para X1 y 149 unidades para X2. Y esta línea puntiaguda, esta de color rosado, es lo que se conoce como la curva de optimidad, o esta es la función Z. ¿Ya? Hasta ahí ya no hay nada nuevo, eso ya lo hemos aprendido. Esta es la parte en matemática. Economista, pero ¿cómo saca esos valores? Disculpe. ¿Cómo saco cuáles valores? Esa gráfica. ¿Cómo saco esta gráfica? Sí, ¿Cómo hago esta gráfica? Esa es la pregunta. sí, los valores. Esa es la Y estos valores, estos nuevos valores. Esto de aquí, ¿cómo llego a estos números de aquí? El 501,49. Esa es la pregunta. No le entiendo la pregunta, señorita. Tú tienes Yo creo Dígame. que quiere decir como un gráfico, pero sería con las restricciones dándole los valores cuando valga 0 y así. Y ahí hoy tenemos la gráfica. Por supuesto. Es lo que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que en las clases Este es un nuevo anteriores? ejercicio, por eso. Mira. De eso de ahí sale. Claro. Ajá. Esto de aquí, ¿cómo graficamos? Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Si Y vale 0, ¿cuánto vale X? Si X vale 0. Y vamos dando valores y vamos bosquejando. ¿Sí? Entonces, esa partecita, ya son expertos en la gráfica, ¿ok? Eso, háganlo en la casa con calma, van a ver que les dan estos trucos, ¿no? ¿De dónde salen estas gráficas?
¿De dónde salen estas líneas? Esto simplemente es las gráficas de estas inecuaciones. X y Y. Vamos a ver la primera. Cuando X vale 0, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? Vale 900. Entonces tenemos que dar 900. Cuando Y vale 0, cuando X vale 0, entonces 900 dividido para 3 me da 200. Por 2, 600. Entonces acá, 600. Ahí tengo hecha la primera gráfica. Entonces para la segunda gráfica, cuando Y vale 0, X vale 600. Y vale 0, vale 600. Aquí está, esta es la segunda gráfica y esta es la tercera gráfica. Ahí están las curvas. Y este intersecto de aquí, como todo es menor o igual, entonces va a ser toda esta zona hacia abajo, toda esta zona hacia abajo y toda esta zona hacia abajo, los intersectos en los cuales yo puedo generar mis niveles de producción. Entonces, aquí es lo que voy a determinar como mi función o mi zona de factibilidad. En esta zona de factibilidad, yo puedo escoger producir solo X2, solo X1 o este intersecto. Entonces, cuando se hacen los cálculos, me sale que mi función más propia es trabajar en este intersecto. ¿Sí? Y aquí en esta parte lo que tenemos ya es representada la parte matemática de cómo calculamos el óptimo. Tenemos restricción 1, que es la función determinado y la función de empaque. Tenemos función determinado y función de empaque. Entonces lo que hago, aquí he utilizado el método de sustitución para obtener los valores. Entonces aquí lo que hago es despejo con función de X, luego esta X la reemplazo, acá, la reemplazo hasta obtener el valor de Y, luego el valor de Y lo reemplazo y obtengo el valor de X. Con eso ya tengo de que X y Y valen 500 y 150 respectivamente. Una vez que ya he hecho esto, lo reemplazo en la función Z, que es 5X más 8Y. Tengo 5 por 500 más 8 por 150, en total 3700. Y esta es la función óptima sin ningún cambio en los niveles de producción disponibles por el tiempo, ¿no? O sea, los lados derechos de las reacciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver los precios sombras. Recuerden que el precio sombra es en maximización y en negativo se llama, y en minimización se llaman precios duales, que es el negativo del precio sombra. O sea, es el mismo precio sombra, pero en negativo. Entonces, eso es para que tengan en cuenta eso. Entonces, para calcular el precio sombra, lo único que hacemos es aumentar en una unidad o reducir en una unidad, cualquiera de los dos escenarios que ustedes deseen hacer, lo pueden trabajar, no hay problema. Entonces, deciden reducir en una unidad la producción y acá deciden aumentar en una unidad, acá la mantienen constante. Entonces, porque quieren saber cuál es el precio sombra de la función determinada. ¿Cuáles son los precios sombras de la función determinado y cuáles son los precios sombras de la función de empaque? Entonces, para eso, a la función determinado le agrego una unidad y resuelvo nuevamente el punto óptimo. Entonces, hago todo este proceso para obtener los valores de X y los valores de Y. Y con esto me sale que es 503 y 148, que me da una nueva función de utilidad de 3703. De ahí saco